Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy, porque tenemos un tema que de verdad nos va a transportar a un mundo de misterio, romance y destinos entrelazados. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de Mert, Afra, Azar, el destino escenario de Ensueño desvela misterio. Sí, amigos, vamos a desgranar la magia, los secretos y esas conexiones que hacen que estas historias nos cautiven tanto. Si son amantes de los dramas turcos, de esas narrativas que te atrapan desde el primer segundo y te dejan pensando mucho después, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, les recuerdo lo de siempre: si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Hoy vamos a hablar de tres nombres que resuenan con fuerza en el universo de la ficción: Mert, Afra y Azar. Pero no solo como personajes, sino como piezas de un rompecabezas fascinante, un escenario de ensueño donde el destino juega sus cartas de una manera casi mágica. Vamos a explorar cómo sus historias se entrelazan, qué misterios los rodean y cómo sus caminos, a menudo inesperados, nos llevan a reflexionar sobre las fuerzas que parecen dirigir nuestras propias vidas. ¿Alguna vez han sentido que hay algo más grande orquestando los eventos? ¿Qué hay hilos invisibles conectando personas y situaciones? Pues prepárense, porque en este análisis vamos a desentrañar precisamente eso. Analizaremos los elementos clave que hacen que estas narrativas sean tan cautivadoras: la profundidad de los personajes, la complejidad de las tramas, esos giros inesperados que nos dejan sin aliento y, por supuesto, ese toque de destino que parece estar presente en cada decisión, en cada encuentro. Comencemos por desglosar a cada uno de estos protagonistas. Mert, a menudo representado como un alma atormentada, un hombre que carga con un pasado complicado, pero que al mismo tiempo posee una nobleza inherente. Su viaje suele estar marcado por la búsqueda de redención, por la lucha contra sus propios demonios y por el deseo de proteger a quienes ama. ¿Cuántas veces hemos visto a un personaje así, que a pesar de sus imperfecciones, nos inspira por su fortaleza interior? La complejidad de Mert radica en esa dualidad, en la lucha constante entre la oscuridad que lo persigue y la luz que busca. Luego tenemos a Afra, una figura que a menudo representa la esperanza, la resiliencia y la fuerza femenina. Puede ser una joven soñadora, enfrentándose a adversidades inimaginables, o una mujer madura que ha aprendido a levantarse después de cada caída. Afra suele ser el ancla emocional, la persona que a pesar de todo mantiene la fe y la determinación. Su presencia en la historia a menudo actúa como un catalizador, impulsando a otros personajes a ser mejores, a enfrentar sus miedos y a encontrar su propio camino. Sus interacciones con Mert, por ejemplo, son cruciales para el desarrollo de ambos. Y finalmente Azar. Este nombre, a menudo cargado de un misticismo particular, puede representar una fuerza externa, una persona enigmática o incluso un concepto abstracto. Azar puede ser el guardián de secretos, el arquitecto de encuentros fortuitos o el presagio de eventos importantes. Su rol es fundamental para desvelar esos misterios que mencionamos en el título. Azar no siempre es visible, pero su influencia se siente en cada giro del destino. Es ese susurro en el viento, esa coincidencia extraña, esa persona que aparece en el momento justo o en el momento equivocado para cambiar el curso de las cosas. Ahora, ¿cómo se unen estos tres elementos en un escenario de ensueño? Piensen en las tramas que suelen rodear a estos personajes. A menudo se desarrollan en entornos visualmente impactantes, ya sean mansiones opulentas, paisajes naturales sobrecogedores o ciudades vibrantes. Este escenario de ensueño no es solo un telón de fondo, sino que a menudo refleja el estado emocional de los personajes, sus aspiraciones y sus conflictos. La belleza del entorno contrasta a menudo con la complejidad de sus vidas interiores, creando una atmósfera única que envuelve al espectador. Los misterios que rodean a Mert, Afra y Azar son el motor de estas narrativas. Podrían ser secretos familiares ocultos, identidades falsas, pasados trágicos o incluso conspiraciones que amenazan con destruirlos. Estos misterios no son meros adornos, están intrínsecamente ligados al desarrollo de los personajes y a la resolución de la trama. La forma en que se desvelan, gradualmente, capa por capa, es lo que mantiene al espectador enganchado. Cada revelación nos acerca un poco más a la verdad, pero también plantea nuevas preguntas, creando un ciclo de intriga que es difícil de romper. Consideremos los encuentros entre Mert y Afra.
Estos, más que simples coincidencias, a menudo parecen orquestados por el destino, o quizás por la intervención sutil de azar. Estos encuentros pueden ser apasionados, conflictivos o llenos de una tensión palpable. Son el crisol donde sus personalidades chocan y se transforman, donde sus miedos se exponen y donde sus esperanzas se forjan. La química entre los actores que interpretan estos roles es, por supuesto, fundamental para que estos encuentros se sientan auténticos y cautivadores. La influencia de azar en sus vidas puede manifestarse de muchas formas. Podría ser un mentor inesperado, un rival enigmático, o una fuerza casi sobrenatural que los empuja hacia adelante, o los detiene en seco. Azar es el hilo conductor que une los destinos de Mert y Afra, incluso cuando ellos mismos no son conscientes de ello. A veces azar puede ser la personificación de esa fuerza ciega llamada destino, esa que parece tener un plan maestro para ellos, un plan que ellos deben descifrar y, en última instancia, aceptar o desafiar. La belleza de estas historias radica en su capacidad para explorar temas universales como el amor, la pérdida, la ambición, la traición y la redención. A través de las experiencias de Mert, Afra y Azar, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos y sobre las fuerzas que conscientes o inconscientemente influyen en nuestro camino. La forma en que los guionistas tejen estos temas en la narrativa, de manera sutil pero impactante, es lo que eleva estas historias de simples dramas a experiencias emocionales profundas. Pensemos en los puntos de inflexión. Esos momentos clave en la trama donde todo cambia. Un secreto revelado, una decisión audaz, un sacrificio inesperado. Estos puntos son cruciales para el desarrollo de los personajes y para el avance de la historia. A menudo estos momentos de crisis son catalizadores para un crecimiento personal significativo, forzando a los personajes a confrontar sus verdades más profundas y a tomar el control de sus propios destinos, incluso cuando parece que el destino mismo está en su contra. La cinematografía también juega un papel importantísimo en este escenario de ensueño. La dirección de arte, la elección de los escenarios, la iluminación, todo contribuye a crear esa atmósfera envolvente. Los colores, las texturas, la forma en que se filman las escenas, todo está diseñado para evocar emociones y sumergirnos aún más en la historia. Un plano detallado de un objeto que guarda un secreto, una toma panorámica de un paisaje que refleja la soledad de un personaje, todo suma para crear esa experiencia visual que acompaña a la narrativa. Y no podemos olvidarnos de la música. La banda sonora de estas producciones suele ser fundamental para realzar la emoción de cada escena. Las melodías que acompañan los momentos románticos, las composiciones tensas que subrayan los instantes de misterio, las piezas emotivas que nos hacen derramar una lágrima, todo forma parte de la experiencia inmersiva. La música no es solo un acompañamiento, es otro personaje más que nos guía a través de las emociones de la historia. En resumen, Mert, Afra, Azar, el destino escenario de ensueño desvela misterio, es una invitación a explorar las intrincadas redes del destino, la complejidad de las relaciones humanas y la búsqueda de la verdad en medio de la adversidad. Es una historia donde los personajes no son simplemente peones de un juego, sino almas que luchan, aman y descubren su propio poder para moldear su futuro, a pesar de las fuerzas que parecen conspirar en su contra. Es un recordatorio de que incluso en los escenarios más idílicos, los misterios más profundos esperan ser desvelados, y que el destino, a menudo, es el gran guionista de nuestras vidas. Así que amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los misterios y los sueños que rodean a Mert, Afra y Azar. Hemos desgranado la esencia de estos personajes, la magia de sus escenarios y el intrincado tapiz del destino que los une. Hemos visto cómo la complejidad de sus historias nos invita a reflexionar sobre la nuestra propia, y cómo el poder de la narrativa puede transportarnos a mundos llenos de emoción y descubrimiento. Hemos tocado la superficie de las tramas que tejen estos personajes, los misterios que los envuelven y la fuerza del destino que parece dirigirlos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Han visto alguna serie o película que les recuerde a estas dinámicas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál de estos personajes, Mert, Afra o Azar, les parece más intrigante? ¿Qué tipo de misterios creen que los unen? Cuéntenmelo todo. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo,
les pido de corazón que le den un buen like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna en nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.